En 1957, el gobierno convocó una convención constituyente como paso previo a las elecciones nacionales para elegir el nuevo presidente. La elección de los convencionales fue una prueba que apuntaba a evaluar la corrección de fuerzas entre los distintos partidos. Ese mismo año se produjo la ruptura de la Unión Cívica Radical, dividiéndose en dos partidos: la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Desde un comienzo, esta ruptura de la UCR fue porque un sector del radicalismo proponía una estrategia de alianza y democratización del peronismo, y el otro sector proponía una estrategia de prohibición y represión al peronismo. Las elecciones presidenciales, convocadas para febrero de 1958, quedó reducida en una confrontación entre los dos sectores que se habían dividido el radicalismo: la UCR intransigente, encabezada por Arturo Frondizi, y la UCR del Pueblo, encabezada por Ricardo Balbín. La victoria de Frondizi disgustó a las Fuerzas Armadas, pero las presiones de los sectores que promovían instalar un gobierno militar duradero, llamado quedantistas, en aquel entonces fracasaron. El frondicismo tenía dos principales marcos ideológicos derivados del peronismo. En el terreno económico, Frondizi, retomando los proyectos de Perón, lanzó su política de autoabastecimiento petrolífero, y en el área educativa logró la aprobación de la ley sobre enseñanza libre, anulando el monopolio estatal sobre la enseñanza superior. El 29 de diciembre de 1958 fue anunciado por radio y televisión el llamado Programa de Estabilización, para afirmar el plan de expansión de la economía argentina. Según las palabras del presidente, se trataba de una medida absolutamente necesaria, una decisión trascendental que marcaba un antes y un después en la vida de la nación, y que trataba de dar solución a la grave crisis económica para poder poner en marcha el plan de desarrollo. Para ello, era necesario tomar conciencia de la situación real, esto es, que en los últimos 15 años la Argentina había estado gastando mucho más de lo que producía. A principios de ese año, la deuda externa superaba en 1.100 millones de dólares a las reservas de oro y divisas. El país estaba al borde de la cesación de pagos, ya que las reservas eran de tan solo 104 millones de dólares y no alcanzaban para hacer frente a los compromisos contraídos. En los últimos 3 años, se había acumulado un déficit comercial de 1.000 millones de dólares. Tal déficit crónico había sido cubierto reiteradamente con emisión de moneda, con lo cual esta última perdía valor y provocaba una tendencia inflacionaria. Las principales medidas contenidas en el plan de estabilización eran las siguientes: establecimiento de una única tasa de cambio, derogación del régimen de cuotas, permisos de importación, permisos de necesidad y otros mecanismos de intervención de la autoridad pública, imposición de retenciones a las exportaciones del orden del 10 y 20% sobre el valor de los productos, adopción de medidas restrictivas del crédito bancario y de la oferta monetaria a fin de eliminar tendencias inflacionarias, la eliminación de subsidios indirectos al transporte público, la abolición de los controles de precio excepto los de algunos productos de primera necesidad, incremento del precio en los servicios públicos y la reducción del gasto de la administración pública y racionalización del funcionamiento de las empresas del Estado. A fines de 1958 se promulgó una ley de promoción de inversiones extranjeras. Con esto se buscó alcanzar el autoabastecimiento de petróleo, que en ese momento constituía un 25% del total de las importaciones. Para eso se nacionalizaron las reservas de hidrocarburos y se estimuló el ingreso de capitales extranjeros para activar la exploración y extracción en los yacimientos. Las empresas extranjeras se llevarían su ganancia exclusivamente en dinero, ya que el resultado en petróleo debía ser entregado a YPF. Como resultado, en 1962 se alcanzó el autoabastecimiento. Otros objetivos secundarios fue la recuperación de caminos, la multiplicación de escuelas de educación técnica, el transporte ferroviario y automotor, etc. Anteriormente, la producción de automóviles alcanzaba unas 32.500 unidades anuales. Con el nuevo régimen adoptado, la fabricación creció a 200.000 unidades anuales. Hacia 1959, las presiones de los partidarios del derrocamiento del gobierno se acrecentaron. Los militares lograron que el presidente desplazara del gabinete a funcionarios frigeristas. Frondizi optó por una nueva reorganización de su gabinete, incorporando como ministro de Economía y Trabajo a un economista liberal prestigioso entre militares, el ingeniero Álvaro Alzogaray. Con esto apuntaba a garantizar la aplicación de la política de estabilización y lograr el apoyo militar para el gobierno. La política petrolera rindió sus frutos.
se incrementó la producción nacional en un 43%, lo que permitió que las importaciones de combustibles y lubricantes insumieran $55 millones menos. Las importaciones crecieron más que las exportaciones, con lo cual en 1960 se registró un déficit comercial de alrededor de $170 millones. No obstante, las reservas de oro y divisas se incrementaron notablemente y el balance de pagos tuvo ese año un superávit de $150 millones gracias al importante ingreso de capital extranjero. En relación a Cuba y la Guerra Fría que se estaba desarrollando, el triunfo de Fidel Castro generó grandes tensiones en el hemisferio norte y tuvo significativas repercusiones cuando se dio a conocer que Frondizi concedió una entrevista secreta a Ernesto Che Guevara en la Quinta de Olivos. El presidente trató de recuperar posiciones en la política interna y en 1962 decidió levantar la proscripción del peronismo y le permitió participar en las elecciones de gobernadores. En marzo de ese año, las elecciones dieron un aplastante triunfo al Frente Justicialista. Ganó en 9 provincias, mientras que la Unión Cívica Radical Intransigente solo ganó con escaso margen en Capital Federal. El 29 de marzo de 1962, el presidente Arturo Frondizi es arrestado en la Quinta Presidencial de Olivos. Luego, fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea a la isla Martín García, donde lo confinaron a una dependencia de la Marina, concluyendo así su mandato, y el presidente del Senado, José María Guido, asume provisoriamente a la presidencia del país, gracias a su buena relación con los militares, comprometiéndose a mantener la proscripción del peronismo y el dictado de un decreto que prohibía las huelgas. Por otro lado, el ejército se dividió en 2 fracciones, los azules y los colorados. Los azules pretendían alejar las fuerzas armadas de las luchas políticas y los colorados, por otro lado, estaban dispuestos a tomar el poder para terminar con el peronismo e impedir que con sus reclamos instauraran el comunismo en el país. Estas distintas actitudes llevaron el enfrentamiento armado entre ambos bandos. En 1962, el bando azul, con la colaboración de la aeronáutica, logró rendir a los colorados tras 4 días de lucha. Finalmente, el gobierno llama a elecciones y desde el radicalismo interino, Frondizi propuso restituir la alianza con el peronismo. Sin embargo, Guido no permitió a los peronistas presentarse, por lo cual Frondizi y Perón desde Madrid llamaron a votar en blanco. En 1962, los sucesores de Frondizi pusieron nuevamente a prueba al movimiento obrero. El gobierno de Guido recreó las políticas represivas de la revolución, procurando cerrar los caminos a la institucionalización de la clase trabajadora. Por otra parte, las medidas económicas establecidas provocaron nuevas caídas del poder adquisitivo de los salarios y la pérdida de puestos de trabajo. Las respuestas sequetistas fue la elaboración de un plan que consistía en exigir al gobierno convenios colectivos para recuperar el poder de compra de las remuneraciones, el control de los precios de los artículos de primera necesidad, la rebaja de los aranceles sobre insumos requeridos y el otorgamiento de créditos a actividades productivas fueron una de las medidas tomadas. Los reclamos sindicalistas fueron ignorados por el gobierno, lo cual obligó a la CGT a la realización de una huelga general, una en mayo y otra en agosto. También se ocuparon fábricas en un movimiento que amenazaba desbordar un orden social. En tanto antes el áspero panorama laboral, el gobierno reaccionó a través de medidas represivas. Por ejemplo, fueron canceladas las personerías gremiales de varios sindicatos y se intervinieron otros. El derecho a huelga fue reducido a pura formalidad y se percibió y detuvo a dirigentes y militantes sindicales, en especiales a los peronistas y a los comunistas. La caída de Frondizi significó también el abandono de los lineamientos que el desarrollismo había impuesto en materia de política económica y el retorno a la función pública del grupo liberal. La principal medida que se adoptó fue la liberación del mercado cambiario y el retiro del Banco Central de la operatoria, tratando de proteger sus reservas de divisas. Esto provocó una severa devaluación. Sin embargo, ni la devaluación ni las medidas que la acompañaron tuvieron éxito, y por el contrario, produjeron efectos opuestos a lo esperado.
Muchas empresas no pudieron hacer frente a sus compromisos económicos y marcharon hacia la quiebra. Mientras se incrementaba el gasto público y el déficit fiscal, las finanzas públicas se deterioraron con rapidez. El deterioro se reflejaba en todos los indicadores. La tasa de desocupación trepó al 8,8%, la producción total descendió un 1,6% en 1962 y 2,4% en 1963, mientras que la producción industrial caía un 5,5% y un 4% respectivamente.